Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a conocer a Jesús a través de los Salmos. En muchas de las historias que nos muestran las películas, hay un bueno y un malo. La lucha contra el bien y el mal. Es extraño pensar en escuchar o ver una narrativa de estas y que no haya un momento tenso y complicado entre ambos bandos. Normalmente se espera que ganen los buenos, y de hecho en la vida real siempre hay ese deseo que los buenos sean los que triunfen y los malos sean castigados. Una pregunta que surge para nuestra vida real es: ¿quiénes son los buenos? Muchas personas en el mundo están dispuestas a admitir que son buenos, o por lo menos no tan malos en comparación a alguien más. De hecho, hay ciertos debates en los que por un lado se afirma que los humanos son buenos por naturaleza, pero según su entorno, ellos se inclinarán hacia lo malo o bueno. Por otro lado, también se afirma que los humanos son malos, pero que si se esfuerzan en hacer lo bueno pueden llegar a cambiar. De aquí pudieran surgir otras preguntas o disyuntivas. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Unos argumentarían que eso lo define cada cultura o que es relativo para cada época o situación. Un creyente no parte de conclusiones de otras personas. Nosotros los cristianos somos llamados a partir de lo que la Biblia misma afirma sobre lo que es bueno o malo, sobre quién es bueno o quién es malo. El Salmo 51 particularmente nos aclara mucho este debate y nos lleva a comprender la realidad que cada uno de nosotros necesita enfrentar. Somos pecadores, nos guste admitirlo o no, lo creamos o no, y lo único que podemos hacer es clamar por misericordia al único que puede resolver nuestro mayor problema, el pecado. Algunos salmos, como hemos visto antes, tienen un contexto que nos ayudan a entender las razones por las que se escribió el canto. Este salmo nos dice que fue escrito después de que el profeta Natán visitara a David a causa que él había cometido adulterio con Betsabé. Si no conoces la historia, está resumida en el siguiente pasaje de 2 de Samuel 11, del 2 al 5. Dice así: una tarde al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Después de este problema, David comenzó a buscar la manera de querer resolver la situación. Él trató de ignorar su pecado y cubrirlo, mandando a llamar a Urías, el esposo de Betsabé de la guerra, para que estuviera con su esposa y hacer parecer que ese bebé era de él, de Urías. Al no lograr que esto sucediera, recurrió al asesinato de este hombre y entonces se tuvo que casar con Betsabé lo más pronto posible y así tratar de arreglar el asunto del embarazo. Los meses pasaron, el bebé nació y todo indicaba que David se había salido con la suya, hasta que el profeta Natán aparece en el palacio para hacerle ver que su pecado nunca estuvo encubierto delante de Dios. Natán le afirma que sus acciones han mostrado menosprecio por la palabra del Señor, ocasionando así que la palabra de Dios sea blasfemada. Con la confrontación de Natán, David queda expuesto y exhortado. El peso de su pecado fue evidente y él dice correctamente en 2 de Samuel 12:13, «He pecado contra el Señor», reconoció David ante Natán. Su pecado tendría consecuencias devastadoras para él y su familia. Sin embargo, David escucha las palabras más hermosas que todo ser humano puede escuchar. «El Señor ha perdonado ya tu pecado, no morirás». ¿Por qué estas palabras son hermosas? El problema fue con Betsabé y Urías y las familias de ellos. ¿Qué tiene que ver Dios aquí? Podríamos pensar, un error lo comete cualquiera. De todos modos, era el rey. También Betsabé tuvo culpa en esto y pudiéramos escuchar un sinfín de excusas sobre este asunto. Pero es importante que comprendamos que algo
es un pecado no porque a mí me parezca mal, sino porque el pecado es todo aquello que no honra a Dios. Pero no solo tiene que ver con expresiones visibles como la mentira, adulterio o robar, sino que tiene que ver con el corazón. El pecado es una actitud de rebelión en contra del Creador. Fue Él quien hizo al hombre y fue Dios quien determinó lo que es correcto o no. Es Dios quien le dice al hombre cómo debe vivir. El pecado es entonces rechazar la instrucción de Dios y querer hacer lo que nosotros queremos. El pecado es querer estar por encima de la autoridad de Dios en todo asunto, sin importar el lugar donde vivas, tus creencias religiosas o lo que hiciste, lo que pensaste o lo que hablaste. El pecado no es un error. El pecado es una actitud del corazón que rechaza lo que Dios ha ordenado y pone en su lugar los deseos del corazón. Esto es lo que entiende David y es lo que transmite a través de este salmo. Y David comienza entonces con el arrepentimiento. A pesar que David es perdonado por su pecado, este salmo es escrito después de esa confrontación de Natán. Para muchos pudiera ser fácil saber que están perdonados y seguir la vida normal. Pero David quiere exponer, no solo para él, sino para todo el pueblo que cantará este salmo, lo que sucede o lo que debe ocurrir en nuestros corazones al estar conscientes de nuestros pecados. Comienza el versículo 1 diciendo: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado». Lo primero que David hace es apelar a la misericordia y el amor de Dios. Es por eso que pide piedad. Él considera que Dios no solamente es un Dios grande y poderoso, creador de todo lo que existe, sino que también es amor y lleno de bondad. David no puede hacer nada para que Dios cambie de parecer. Dios es libre de mostrar su amor y misericordia a quien Él quiera y no es injusto al hacer esto. Dice Éxodo capítulo 33, verso 19. El Señor le respondió a Moisés: «Voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Tendré misericordia de quien quiera tenerla y seré compasivo con quien quiera hacerlo». Mira, ¿cuándo pides piedad? ¿A quién se la pides? La piedad es solicitada cuando sabes que estás en completa desventaja y que no tienes otra alternativa que pedir al que está por encima de ti que sea movido a compasión. La piedad queda completamente a disposición de la otra persona. No puedes hacer nada más que clamar por ella. ¿Por qué David le pide piedad a Dios? Por esto dice el versículo 3, «Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable». Como dijimos hace un momento, el pecado que cometemos, aunque lo expresamos hacia otras personas, como David con su adulterio y asesinato, realmente el pecado lo cometemos contra Dios, porque Él ha dicho cómo se debe vivir. Él ha diseñado cómo funcionan los matrimonios, cómo deben ser las relaciones entre personas, cómo debe ser la vida del que gobierna un país y sobre todo, Él debe ser honrado. Es decir, debe ser reconocido como Dios santo que está por encima de todo. Cualquier tipo de pecado es entonces una rebelión en contra de la autoridad de Dios. David pide piedad a Dios porque lo que ha hecho es malo ante los ojos de Dios. Y como es Dios el que decide lo que es bueno o malo, entonces Él es la medida para todo lo que hacemos. Para muchas culturas pudo haber sido bueno, o por lo menos no tan malo lo que David hizo, porque era el rey. Muchas culturas de su época hacían esto todo el tiempo. Tomaban para sí cualquier mujer, tierras o vidas de personas para hacer con ellos lo que quisieran. Pero el diseño de Dios no es hacer lo que te da la gana. No es hacer lo que tu corazón te pida cuando quieras. Por lo tanto, no somos nosotros, no son las circunstancias, no son las culturas los que determinan lo que es bueno o malo. Lo que Dios ha considerado que es bueno, ha sido bueno desde siempre y seguirá siendo bueno. Si Dios ha determinado que algo es malo, siempre será malo sin importar el paso del tiempo. Por eso, dice David que la sentencia de Dios es justa. Si Dios decide castigar a David, no sería injusto.
Si Dios decide quitarle la vida a David y condenarlo para siempre, Dios no sería injusto. Si Dios decide castigar a David como lo hizo con la vida de su hijo y los problemas familiares con los que David lidiaría el resto de sus días, eso es justo. Esto nos da una perspectiva para nuestro día a día. Cualquier pecado que cometemos, por muy insignificante que parezca, como una famosa mentira blanca, como solemos decir, somos merecedores del juicio divino y ser castigados por rebelarnos contra Dios. Es por eso que el castigo para los pecadores es un castigo eterno, porque la falta que cometemos es contra un Dios eterno. El castigo es proporcional a quien cometes la falta. Tú puedes ofender, por ejemplo, a un maestro de escuela y tendrás una consecuencia. Pero si ofendes al presidente o al rey de un país, tendrás una consecuencia más severa. Pero si ofendes al Dios eterno que gobierna el universo, tu consecuencia es aún más severa. Es eterna, porque Él es eterno. Cuando la convicción de pecado llega a su vida, David no tiene más que hacer que pedir piedad. David no comienza a dar excusas como normalmente lo hacemos. De hecho, la primera vez que el pecado se hizo presente en el mundo, de manera natural, los responsables, Adán y Eva, comenzaron a poner excusas. Adán culpó a Eva, Eva culpa a la serpiente. En nuestro día a día es lo mismo. Muchas veces ante cualquier cosa que hagamos, que sabemos que no está bien, comenzamos a justificarnos. Primeramente nos justificamos dentro de nosotros mismos como para aprobarnos que lo que vamos a hacer tiene razones de peso. Pero también cuando pecamos contra otros, las excusas salen para hacernos ver como víctimas y no como responsables. David dice algo que a simple vista pudiera parecer una excusa, pero en realidad es una situación que nos explica el por qué hacemos lo que hacemos, y lejos de ser una excusa, nos lleva a buscar fuera de nosotros la solución. Dice el verso 5, yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. David comete adulterio, engaño, asesinato, porque es pecador. Lo hizo no por su posición de rey, lo hizo no porque no tuvo otra alternativa, lo hizo no por un momento de debilidad. Cometió esto porque el pecado es una condición natural con la que todo ser humano nace. Desde que David fue concebido, antes que naciera, él ya era pecador y era merecedor del juicio de Dios sin que hubiera hecho algo malo, por el simple hecho que había sido concebido por pecadores. En la sangre de todo ser humano está la marca del pecado. Esto es lo que en términos teológicos conocemos como la depravación total, o también conocida como la corrupción radical. En palabras simples, decimos que todo lo que hay en nosotros, nuestro cuerpo y espíritu, nuestra mente, nuestras emociones o actos, están contaminados por el pecado. No hay una sola molécula de nuestro ser que no esté afectada por el pecado. ¿Por qué nuestros cuerpos se deterioran? ¿Por qué piensas mal? ¿Por qué tomas malas decisiones? ¿Por qué hablas mal? ¿Por qué tienes malas emociones contra alguien o contra ti? Porque estamos afectados por el pecado. La Biblia dice en Romanos 3 que no hay ninguno que sea bueno. Todos son malos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. La Biblia describe al ser humano como muerto en delitos y pecados. La Biblia dice que el ser humano está esclavo al pecado. Sin embargo, aunque esto es verdad, que todos los seres humanos somos malos de nacimiento y no hay nada que podamos hacer al respecto, y que por lo tanto somos merecedores de la ira de Dios, eso no nos quita nuestra responsabilidad delante de Dios de todo lo que hacemos. No podemos decir, bueno, como soy pecador de nacimiento, pues voy a vivir como quiera. Al fin y al cabo no hay nada que pueda hacer. Comprender esta realidad no nos pone en una posición de vivir la vida loca. Al contrario, nos debe de llevar a buscar la solución afuera de nosotros. David expresa que en pecado fue concebido porque sabía entonces que no podía arreglar la situación por sí mismo. Él no podía enmendar el pecado con sus acciones. Él no puede comprar el perdón tratando de hacer cosas buenas de ahora en adelante para hacer cambiar a Dios de parecer. Por muy buenas cosas que David haga, esas cosas buenas también están manchadas por el pecado. Por eso David dice en el verso 7,
Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infúndeme gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. El único que puede quitar la maldad de David es alguien que no tenga pecado. David pide entonces la intervención de Dios para que pueda quitar su pecado. David no está haciendo promesas de lo que hará para enmendar la situación. Al reconocer su condición y saber que él pecó contra Dios, él pide que sea Dios quien obre. David le está pidiendo a lo largo del Salmo que borre sus transgresiones, que lo lave de su maldad, que limpie su pecado, que lo purifique, que aparte su rostro de sus pecados, que borre su maldad. ¿Cómo puede hacer esto Dios? Piensa en la situación nuevamente. David tomó lo que no era suyo y que le pertenecía a otra persona. David adulteró, mandó a matar a Urías y por pensar que no era gran cosa y poder salirse con la suya, al final su hijo muere. ¿Cómo puede David simplemente decirle a Dios que lo perdone y que Dios diga que lo ha perdonado? ¿Qué diría si en la corte un hombre que ha asesinado a muchas personas o que ha sido traficante o corrupto le pide perdón al juez por lo que hizo y entonces el juez lo absuelve? ¿Qué pensaría sobre este juez? Lo primero es que diríamos es que es un juez corrupto, porque hay sentencias que deben pagarse para estos delitos como para que simplemente por pedir perdón una persona sea absuelta. ¿Cómo Dios puede hacer esto entonces? Y no solo con David, sino con cualquier ser humano. ¿Por qué tú o yo pudiéramos ir con Dios y tener la certeza que nos perdonará nuestros pecados cuando nos arrepentimos? Tú pudieras decir, bueno, yo no he hecho cosas tan feas como David y no tendría tanta vergüenza como él de pedirle a Dios que me perdone. Por esto es justamente lo que decía al inicio, y es que la Biblia es la que define si algo es bueno o malo. Jesús dijo, por ejemplo, que si tú insultas a alguien, eres culpable de asesinato. Si tú deseas en tu mente a una persona, eres culpable de adulterio. Con solo pensarlo o desearlo, ya somos culpables, al igual que David. Tanto Hitler, por ejemplo, que mató a más de 6 millones de judíos, como decir una mentira que había mucho tráfico para justificar tu llegada tarde. En ambos casos, a ambos se les hace merecedores del mismo infierno. Con el simple hecho de ser concebido, dice la Biblia, que ya somos merecedores de la condenación, porque somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Para muchas personas esto puede ser algo ridículo de pensar. Sin embargo, es lo que la Biblia enseña. Porque como lo dije hace un momento, no es el pecado expresado nada más, es contra quién se comete el pecado. Es la condición natural del pecador. Decía un predicador en una ocasión, puedes decir, yo nunca he matado a nadie. Bueno, decía él, eres un pecador que nunca ha matado a nadie, pero al fin y al cabo, pecador. La Biblia nos enseña que el castigo eterno no depende si hicimos o no algún acto malo, sino porque en nuestras venas corre sangre de pecadores. Somos pecadores de nacimiento. Un asesino en serie es malo, pero puede ser peor. Es posible que tú no hagas cosas tan malas seguido, pero tienes todo lo necesario dentro de ti para hacer cosas peores. Es por esto que David le pide piedad a Dios, porque sabe que hizo lo que hizo por el pecado que corre en sus venas, y no hay nada que por sí mismo pueda hacer para cambiar la situación. Absolver a David, así nada más sería injusto, y más porque la Biblia dice que Dios es justo y santo. ¿Cómo podría perdonar a David y a cualquiera que se lo pida? Aquí viene la buena noticia, lo que conocemos como el Evangelio. Por eso Dios envía a Jesús, para que tome el lugar de David. 2 Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Cuando David reconoce su pecado y es perdonado, Dios lo puede perdonar porque puede ver a Cristo cientos de años en el futuro de David. Cristo sería el que tomaría el lugar de David. El pecado de David es puesto sobre Jesús. En la cruz, Jesús es castigado por lo que David hizo, y David es perdonado delante de Dios por lo que Jesús hizo. La justicia de Jesús es dada a David, y eso aplica para toda persona que ha reconocido su pecado y apela a la misericordia de Dios, confiesa su pecado y se arrepiente. Dios perdona, no porque seamos buenos o porque Él sea injusto. Dios perdona porque la justicia de Cristo es dada al pecador, y solo por eso es que puede ser perdonado. Es decir,
Siempre hay una consecuencia por el pecado. Alguien más paga por el pecado, y ese es Cristo. Pero David también pide ser renovado. Y esto no termina solamente con el perdón de pecados. El hecho que Dios perdone nuestros pecados no significa que ya no volverás a pecar más. El pecado seguirá estando presente en nuestra vida hasta el día que muramos. Pero cuando eres consciente de tu condición de pecador y que las malas acciones son motivadas por los malos deseos que viven en tu corazón, pero reconoces que la solución no está en ti, sino en la obra de Jesús, y que solo por su obra tienes perdón de pecados, de modo que ahora puedes tener una relación con Dios que antes era imposible por tu pecado, entonces sabes que vas a necesitar de Dios día a día. ¿Qué cambia en tu vida cuando Dios te perdona? Cambia la actitud de tu corazón. Mira lo que David dice y lo que le pide a Dios ahora, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me alejes de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu de obediencia me sostenga. David siguió pecando y de hecho al final de su vida cometió otro gran pecado que llevó a que muchas personas perdieran la vida por su orgullo. Tú, cuando abrazas el Evangelio, no te vuelves perfecto de inmediato, sigues pecando. Y es por eso que necesitas al Espíritu Santo contigo día a día. La oración que Jesús nos enseñó a orar dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Lo que sucede cuando has recibido el perdón de Dios es que quieres estar en paz con Él. Ahora sabes que el pecado ofende a Dios y buscas maneras de no ofenderlo. Quieres evitar la maldad. Quieres alejarte cada vez más de situaciones que sabes que fácilmente pecarías. Un corazón renovado te lleva a buscar amar mejor a tu cónyuge. Quieres ser mejor padre para tus hijos. Te detiene defraudar en tu trabajo. Te lleva a no amar el hablar mal de las personas. Buscas perdonar a los que te ofenden porque has sido perdonado por Dios. Un corazón humilde te lleva a no buscar seguir con el pecado, ocultándolo, abrazándolo y buscando maneras de llevarlo a cabo como sucedió con David, sino que te lleva a dejarlo y apartarte de él. Eso es lo que hace Dios en el corazón de una persona. Lo renueva. Por ti mismo no puedes generar esto. Necesitas la intervención de Dios que regenere y cambie el corazón de piedra que hay y que lo convierta en un corazón de carne. Cuando has recibido el perdón de Dios, experimentas el verdadero gozo y alegría que nada en este mundo te puede dar. Puedes ganar la lotería o tener el trabajo de tus sueños, pero nada se compara con el hecho de ser perdonado por Dios. Porque eso significa que cuando llegue el momento de presentarte delante de Dios para rendir cuentas de toda tu vida, lo que escucharás es, Cristo pagó por tus pecados. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero cuando rechazas el Evangelio, rechazas el perdón de Dios y abrazas tu maldad, cuando seas llamado a rendir cuentas, tendrás que pagar por tu pecado. David pide un corazón limpio y un espíritu firme. Es decir, él no quiere fallarle a Dios. Él no quiere ofenderlo. Él quiere honrarlo. Él quiere estar firme día a día contra el pecado que cada hora se asoma para querer controlarlo. David sabe que solo por el poder del Espíritu Santo él puede vencer el pecado. Pablo dijo en el libro de Romanos que día a día libra luchas muy duras. Su carne quiere hacer cosas que él no quiere hacer. Pero al final dice, gracias a Dios por Cristo, porque puedo tener un mejor día a día en la lucha contra el pecado. Por último, David entonces quiere proclamar esto que ha sucedido en su vida. Y dice el versículo 3 en adelante, así enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua hablará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces en los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad haz que prospere Sión, levanta los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán novillos. Mira, cuando has sido perdonado, lo menos que quieres hacer es quedarte callado. Lo que mueve a un cristiano a hablar a otros de lo que Cristo hizo por él es en agradecimiento. Cuando comprendes que no había otra manera de estar en paz con Dios,
más que solo por lo que Cristo hizo, entonces puedes contarle a otros lo grande de Dios y cómo solo su misericordia y gracia puede obrar para rescatar a un pecador. El sacrificio del que habla aquí David solo tiene sentido cuando realmente hay dolor por el pecado. No se hace por obligación, por un acto religioso nada más, sino porque David sabe que alguien más tenía que pagar por el pecado. A esto apuntaban los sacrificios, que alguien más derramara su sangre por su pecado. Ahora nosotros vivimos vidas en sacrificio a Dios. Entregamos nuestras vidas a Él en gratitud por lo que hizo por nosotros. Ya hubo un verdadero sacrificio que pagó por nosotros y este fue el de Cristo Jesús. Y solo por este sacrificio es que ahora nuestras vidas pueden ser una ofrenda agradable a Dios. Vidas que han sido transformadas para servir a Dios y honrarlo día a día. Hoy es un buen día, querido amigo y amiga, para ponerte a cuentas con Dios. Tal vez aún lidias con cosas que has hecho que piensas que Dios no te perdonaría. Tal vez tú mismo no te perdonas por cosas que hiciste. Es probable que hayas perdido tu trabajo por tu pecado. Quizás perdiste tu familia por tu pecado. Quizás tu vida se volvió un caos por todas las malas decisiones que tomaste en el pasado. Pero el Señor te invita a acercarte a Él, confesar tus pecados, y Él será fiel y justo para perdonarte. Él envió a Jesús a morir en tu lugar para salvarte. Aunque las cosas no vuelvan a ser como antes, tienes delante de ti una esperanza que nadie te podrá quitar, el perdón de Dios y gozar de Él para siempre. Tal vez viniste a Él hace mucho tiempo y comprendes lo que hizo por ti, pero estás lidiando con pecados que sientes que no puedes dejar. Pídele al Señor que renueve tu corazón, que fortalezca tu espíritu para que tu vida sea un sacrificio vivo para Él. Pídele a Dios que tenga misericordia de ti. Si no sientes remordimiento por tu pecado, pídele que te dé convicción de pecado. No esperes a cosechar las consecuencias desagradables para rendirte. Pídele que te devuelva el gozo de su salvación, ese gozo que ningún pecado podrá darte. En la historia de nuestras vidas, el único bueno es Dios. Nosotros somos los malos que merecemos ser castigados, pero podemos dar gracias a Dios por Jesús, porque su vida, muerte y resurrección nos dan una esperanza que no encontraremos en otro lugar. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.